hecho que un paciente tiene cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria. Y lo que ustedes han visto en semiología, ¿no es cierto? Los pacientes tienen, dependiendo de los síntomas que tenga, yo los catalogo en distintos síndromes. En semiología, si un paciente tiene disnea, yo lo catalogo como que este paciente probablemente tiene insuficiencia cardíaca. Si tiene palpitaciones, yo lo catalogo como un paciente que tiene arritmia. Si un paciente tiene dolor torácico o dolor en el pecho, yo lo catalogo como un paciente que está cursando con probablemente cardiopatía coronaria. En general, el dolor torácico es un porcentaje alto de consulta de los pacientes. De hecho, en los servicios de urgencia, si uno ve cuál es la causa más frecuente de consulta de los pacientes en los servicios de urgencia, o al doctor en general, es dolor. Y dentro de estos dolores está el dolor torácico, que tiene una connotación bastante ominosa. Entonces, cuando a las personas le duelen el pecho, ellos, ¿no es cierto? Y el doctor, ¿no es cierto? Después al evaluarlo, tiene o se lo cataloga dentro de la enfermedad coronaria o de la enfermedad isquémica cardíaca. Y así tenemos que un alto porcentaje de las hospitalizaciones en los servicios de urgencia son debido a dolor torácico. Dentro de estos se encuentran los síndromes coronarios agudos. Y, ¿no es cierto?, es un cuadro que en general representa un desafío diagnóstico, porque en general de los pacientes que consultan por dolor torácico, un tercio probablemente tiene síndrome coronario agudo y 2/3 no. Y la gracia del doctor es, ¿no es cierto?, determinar con los distintos elementos que uno les entrega si este paciente está cursando o no con un síndrome coronario agudo. Por otro lado, el síndrome coronario agudo es un cuadro clínico que pone en riesgo la vida del paciente. Por ende, si nosotros evaluamos a un paciente con dolor torácico y desestimamos o descartamos que lo tenga y lo tiene, eso pone en riesgo, ¿no es cierto?, la vida del paciente, y por lo tanto tenemos que ser muy exhaustivos en evaluar este tipo de pacientes, y por eso se han diseñado una serie de algoritmos en los cuales ayudan a que un paciente uno no tenga el error de catalogarlo fuera de este cuadro teniendo. Y para eso existen criterios para estratificar el riesgo y, ¿no es cierto?, que permite tomar decisiones oportunas para hacer un buen diagnóstico, un buen manejo y una buena estrategia de revascularización. Revascularización se refiere a cómo vamos a arreglar estas arterias que están con problemas. Bueno, y dentro de como decíamos, dentro de los dolores torácicos está la angina, y la angina fue descrita por este caballero, que es Everden, en el año 1772, en esa publicación que ustedes ven ahí, que fue en el Royal College de Médicos de Londres, en el año 1772. Por lo tanto, la angina es un cuadro que es bastante antiguo. Y este señor lo describió como un trastorno en el que los pacientes manifiestan una sensación de malestar en el pecho cuando caminaban y se detenía inmediatamente cuando el paciente dejaba de caminar, denominándola angina de pecho. Y esto es, dentro de los síndromes coronarios, es algo que, aunque ustedes no lo crean, es lo más relevante dentro de la historia del paciente. Cuando un paciente consulta por dolor torácico, los elementos que tenemos que preguntar y encontrar en la historia del paciente son estos síntomas que este señor en el año 1700 ya los describió. ¿Y qué es lo que es? Una sensación de malestar en el pecho, dolor, que básicamente es una opresión. Cuando caminaban, eso quiere decir que se desencadena con el esfuerzo, y que se detenía inmediatamente cuando el paciente dejaba de caminar, es decir, que se alivia con el reposo. Por lo tanto,
una angina, cuando ustedes de ahora en adelante digan que un paciente tiene angina, es un paciente que ustedes han interrogado y el paciente le ha dicho que tiene dolor que se manifiesta cuando hace un esfuerzo, que al detenerse, ¿no es cierto?, el dolor durará entre 3 y 5 minutos y cede. Por lo tanto, es una sensación de malestar en el pecho, desencadenado con el esfuerzo y que cede con el reposo. Si las características del dolor en el pecho son de esta forma, entonces, ¿no es cierto?, la probabilidad que se relacione con enfermedad coronaria es aproximadamente un 70%. Por lo tanto, en un dolor torácico, las características del dolor y en especial, ¿no es cierto?, el factor desencadenante, en este caso el esfuerzo, es lo que define la angina. Y la define como una angina, ¿no es cierto?, que está determinada por una situación de desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio, cuya causa más frecuente es la aterosclerosis de las arterias coronarias. Por lo tanto, la isquemia miocárdica, que es el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio, ¿no es cierto?, es lo que denominamos isquemia. Y la manifestación clínica de la isquemia es la angina. Angina tal y cual la describió este señor en el año 1770. Por lo tanto, tenemos, ¿no es cierto?, algunas características que ya vamos conociendo. En primer término, que estos síntomas que definen la angina se determinan por un cuadro fisiopatológico que se llama isquemia, que es, ¿no es cierto?, el desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda del miocardio. El angor pectoris, por ejemplo, o la angina, ¿no es cierto?, como decíamos, es derivado de la existencia de isquemia miocárdica. Según el patrón de presentación y la base fisiopatológica, hablaremos de angina o síndromes coronarios agudos, síndromes coronarios crónicos o síndromes coronarios agudos. La angina estable o síndrome coronario crónico no presenta deterioro clínico. Estos pueden ir fluctuando dependiendo del consumo de oxígeno miocardio. Es decir, cuando un paciente tiene isquemia y está catalogado dentro de un síndrome coronario crónico, no va a variar su condición. ¿Qué quiere decir esto? Si un paciente presenta un dolor retroesternal que se manifiesta con el esfuerzo, por ejemplo, caminar 3 o 4 cuadras, y que al caminar esa cantidad genera esta molestia, que el paciente se detiene y los síntomas se van en 3 a 5 minutos, en general esta condición y este cuadro clínico en el tiempo no va a variar. Siempre va a manifestar el mismo síntoma al desarrollar la misma cantidad de esfuerzo. Y este síntoma va a estar determinado probablemente por una obstrucción de sus arterias coronarias que van a limitar, ya veremos cómo, ¿no es cierto?, el flujo de oxígeno al miocardio cuando se realiza ejercicio. A diferencia del síndrome coronario crónico, los síndromes coronarios agudos, su patrón empeora en forma brusca, sin causa de un aumento del consumo de oxígeno al miocardio. Es decir, los pacientes que tienen esta molestia, angina o dolor al pecho, no están relacionados con una mayor o menor esfuerzo. Están relacionados básicamente, ¿no es cierto? Se pueden desencadenar en reposo o se pueden desencadenar con esfuerzos menores o que van cambiando en el tiempo. Desde el punto de vista fisiopatológico, la causa más común de producir trastornos de la circulación coronaria es la aterosclerosis. ¿Qué quiere decir eso? O es la forma en que nosotros la vemos, que las arterias coronarias en general se obstruyen con placas de colesterol que van a modificar o van a disminuir el flujo hacia las distintas áreas del músculo cardíaco. ¿No es cierto? Estas placas, ¿no es cierto?, producen un efecto mecánico, ¿no es cierto?, que ocupan el lumen de la arteria y también producen efectos sobre la regulación del flujo coronario.
Esto es para que ustedes se den cuenta desde que Leonardo da Vinci, ¿no es cierto?, ya en el año 1400 hizo una relación conceptual entre la angina, que era este dolor al pecho, que tenía relación, ¿no es cierto?, con las arterias coronarias y que de alguna forma estas arterias, por alguna razón, causaban, ¿no es cierto?, este problema que era la enfermedad y la angina, el dolor. Relacionó la angina, síntomas, con las arterias coronarias y con una alteración de esta arteria. Y aquí es lo que se ve en la línea del tiempo, cómo la enfermedad coronaria o la isquemia miocárdica ha ido avanzando. Porque para nosotros actualmente es muy fácil, isquemia, ya, disminución, o no es cierto, la isquemia es el desequilibrio entre el aporte de flujo y las necesidades del músculo cardíaco. Pero para eso, lo que ocurrió fue todo esto que ven ustedes acá desde el año 1600 hasta ahora, que están incluidos los distintos tratamientos y todo lo que se ha desarrollado. Ustedes ven, ¿no es cierto?, que a lo que dice acá, por ejemplo, en el año 1698, lo que se determinó o se descubrió es que si uno ligaba, o sea, cerraba una arteria en un perro, ocurría asistolía. Entonces, la mortalidad, decía uno, ¿de qué se muere la gente? Cuando tiene asistolía, el corazón deja de latir, y, ¿no es cierto?, si uno ligaba una arteria, o ligaba las arterias del corazón, o la arteria importante, producía, ¿no es cierto?, asistolía. En el año 1793, ¿no es cierto?, se atribuyó antes, ¿no es cierto?, que la muerte súbita era atribuida a la enfermedad coronaria. Que es lo que veíamos básicamente, ¿no es cierto?, en la clase de reanimación, que, ¿no es cierto?, los pacientes que tienen enfermedad coronaria, que hacen un infarto, pueden sufrir muerte súbita. Y así se fueron determinando en el tiempo distintos elementos que fueron definiendo que la isquemia es la responsable de los cuadros agudos y de los cuadros crónicos. Y ya vemos, ¿no es cierto?, en la última década cómo se ha ido aumentando, cómo primero se reconoció cuál era la isquemia, cuáles eran los síntomas que provocaban, muerte súbita, asistolía, ¿no es cierto? Se determinó que la angina, ¿no es cierto?, se debía a isquemia miocárdica en el año 1809, etc. Y en la extrema derecha, acá, ¿no es cierto?, tenemos cuáles fueron los tratamientos y cuándo se fueron iniciando. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, en el año 41 se determinó por autopsia, ¿no es cierto?, que la angina se relacionó angina e infarto con oclusión de arterias coronarias. En el año 60, por primera vez se hizo, ¿no es cierto?, una cirugía que ustedes conocen, que es la cirugía bypass. En el año 77, 1977, en la época de la angioplastía coronaria. En el año 67 se idearon algunas técnicas para reproducir la isquemia miocárdica, como el test de esfuerzo, etc. Como ustedes ven, esto desde el año 1400 hasta el año 1900 o 2200 ha ido avanzando. Hemos ido reconociendo de qué se trata la enfermedad coronaria, qué es lo que está ocurriendo. Y, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer ahora es entender y digerir todo esto para entender, diagnosticar y tratar oportunamente a nuestros pacientes. Y acá tenemos un dibujo, ¿no es cierto?, en el cual vemos cómo la culpable de todos estos cuadros, ¿no es cierto?, que es la obstrucción coronaria, es lo que vemos en este gráfico. Y en este gráfico uno tiene que ir viendo varias cosillas. Primero es que si ustedes se fijan en la primera parte del dibujo, ¿no es cierto?, lo que vemos es una arteria sana en el primer segmento. Lo que se ve primero en el tiempo, ¿no es cierto?, cómo evoluciona o cómo se forma la placa de colesterol en estas imágenes. Y, ¿no es cierto?, abajo está el corte transversal. La primera imagen a la izquierda, lo que uno ve es una arteria sana que tiene sus paredes, ¿no es cierto?, el lumen sin ninguna placa de colesterol. En el segundo
en el segundo bloque, ¿no es cierto? Lo que vemos es el inicio de la formación de la placa de colesterol. Y si ustedes ven con más detalle, cuando parte la arteria, ¿no es cierto? Tiene un diámetro o tiene el grosor va a aumentar. Si ustedes se fijan, entre la primera columna vertical y la segunda, donde ya hay placa de colesterol, la arteria, ¿no es cierto?, creció. El lumen es igual, está ocupada con una placa de colesterol y por un efecto que se llama remodelación positiva, lo que ocurre es que la arteria crece, y este crecimiento hace que, independiente que tenga una placa de colesterol, el lumen se mantiene. Eso se llama remodelación positiva y lo que uno ve, ¿no es cierto?, es que independiente que se acumule una placa de colesterol por esta remodelación positiva, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que el lumen se mantiene. Por lo tanto, cuando uno en una imagen, por ejemplo, en una coronariografía, ve una arteria que tiene una placa muy leve, ¿no es cierto?, al menos para mirar una placa, para tener la existencia de una placa dentro de la arteria, esa placa al menos ocupa el 40% del lumen de la arteria. Bueno, y esta placa se va creciendo y formando por depósitos de colesterol y en el tiempo lo que va haciendo es sufriendo roturas. Ustedes ven ahí en la tercera línea que hay una rotura de la placa de colesterol. Esta rotura, ¿no es cierto?, se asocia a un trombo y este trombo es no oclusivo. Como no compromete el lumen de la arteria, no hay síntomas y lo que ocurre es que después de haber tenido esta complicación de placa, lo que ocurre el paso siguiente es que la placa crece de esta manera. Por ejemplo, si yo tengo una placa que tiene un 10%, esta placa se rompe, se forma un trombo, el trombo se resuelve y una vez que se ha resuelto este proceso, la placa ya no ocupa el 10% del lumen, sino ya ocupa el 30%. Sigue creciendo la placa, se rompe de nuevo, no obstruye el lumen y vemos cuando se resuelve este problema, ya la placa no obstruye el 30% del lumen, sino que obstruye el 60%. Y lo que les quiero decir es que no es que la placa de colesterol crezca, así como crecen los arbolitos, que en la medida que se va depositando en la pared del colesterol se va ocupando el lumen, sino que cada cierto periodo de tiempo, esta placa que ya existe ahí se complica, se forma un trombo y este trombo hace que tenga esta especie de crisis de crecimiento que van haciendo que la placa en el tiempo vaya ocupando un lumen importante de la arteria. Ahora, lo que vemos es que el lumen de la arteria es lo que se va comprometiendo en la medida que se va formando esta placa de colesterol, hasta que llega un minuto en que esta placa de colesterol se rompe, se forma un trombo, y este trombo, ¿no es cierto?, en algún momento va a ser oclusivo, y al ser oclusivo va a impedir que el flujo de sangre se continúe y vamos a tener un infarto. Y el infarto es, ¿no es cierto?, que va a disminuir o se va a suspender el flujo de sangre hacia un área del tejido del corazón, lo que va a provocar, ¿no es cierto?, muerte celular. Lo que vemos acá es una placa de colesterol en la cual, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es comprometiendo el lumen de la arteria. Al comprometer este lumen de la arteria, lo que hace, ¿no es cierto?, es que una cantidad de flujo que viene antes de la arteria, ¿no es cierto?, choca con esta placa de colesterol que está obstruyendo el área. Este choque con esta placa de colesterol lo que ocurre es que disminuya la presión distal a la obstrucción y, ¿no es cierto?, disminuya el flujo distal. Esto está graficado acá cómo influye o cómo trabaja, ¿no es cierto?, o cómo la obstrucción de la arteria, ¿no es cierto?, va a provocar los síntomas que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos en primer término que tenemos una arteria sana, en que viene esa flecha, ¿no es cierto?, de un frente de flujo que viene antes de la obstrucción. Cuando se somete a esta placa o a esta estrechez dentro de la arteria coronaria, este flujo disminuye y la presión y el flujo distal a la obstrucción va a provocar una disminución de flujo que se va a sentir, ¿no es cierto?, en la microcirculación y en la irrigación del músculo cardíaco. Esta disminución del flujo va a ocupar
o una serie de mecanismos de compensación que normalmente se ocupan cuando nosotros necesitamos aumentar el flujo hacia el miocardio cuando está con alguna exigencia. Por ejemplo, si uno camina o hace algún esfuerzo, el miocardio aumenta su consumo de oxígeno porque aumenta la frecuencia, aumenta la contractilidad y en relación a eso lo que va a necesitar es un mayor flujo hacia distal. Como ese mayor flujo no se puede producir, se produce este desequilibrio en que el aporte de flujo a un miocardio que necesita una mayor cantidad no se produce, se viene este desequilibrio y este desequilibrio va a desencadenar isquemia. Y la isquemia tiene, ¿no es cierto?, manifestaciones clínicas, que es la angina, manifestaciones eléctricas, que las vemos en el electrocardiograma, manifestaciones mecánicas, que es lo que vemos en la contractilidad. La motilidad, cómo se mueve el corazón, va a cambiar, ¿no es cierto?, dependiendo si hay o no isquemia. Los pacientes que tienen isquemia de un segmento determinado, ese segmento se contrae peor que otro segmento. Y todas estas alteraciones se ocupan, ¿no es cierto?, para definir o diagnosticar si un paciente tiene enfermedad coronaria. Hay un concepto que se llama reserva coronaria dentro de la fisiopatología de esto, que es que las arterias que nosotros vemos en la coronariografía, las arterias epicárdicas grandes, ¿no es cierto?, son las arterias de conducción y hay unas arterias pequeñitas que son las arterias que van a irrigar o que van a llevar la sangre al músculo mismo. Las arterias de conducción en general es una cañería y no tiene mayor efecto, y la microcirculación está sometida a otra serie de elementos como son mecanismos regulatorios metabólicos y de otro tipo que vamos a revisar. Esta es un ejemplo de donde tenemos nosotros las arterias de conductancia o las arterias grandes, que son las arterias que nosotros vemos en la coronariografía, que acá tenemos ahí graficado en rosado, tenemos una placa de colesterol que lo que está haciendo es un efecto mecánico de obstruir el lumen de la arteria. Al obstruir el lumen de la arteria va a ocurrir el fenómeno que revisamos en la diapositiva anterior, ¿no es cierto?, que va a haber un flujo menor hacia distal. Y el otro concepto es el concepto de reserva coronaria. En el concepto de reserva coronaria lo que tenemos nosotros es un dibujo arriba en el cual tenemos una arteria epicárdica, arteria normal, ¿no es cierto? Y las arterias más pequeñas que están al final, que son la microcirculación que va a ir a irrigar el músculo cardíaco. Y lo que vemos en el gráfico, en la primera arteria, que es una arteria sana, al lado derecho, ¿no es cierto?, lo que vemos es cómo se relaciona el flujo, que es flujo, por ejemplo, X y 4X, con la vasodilatación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Que se pone un medicamento, en este caso papaverina, que lo que hace es vasodilatar la microcirculación. Y yo veo cuánto puede aumentar el flujo coronario en la microcirculación en forma normal. Y lo que vemos es, en el gráfico de la derecha, es que si yo tengo una vasodilatación completa de la microcirculación, lo que voy a tener es un aumento del flujo entre 4 y 5 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que en una arteria normal, si el miocardio, si el músculo cardíaco requiere mayor flujo, porque estoy haciendo ejercicio, porque tengo taquicardia, porque tengo mayor contractilidad, esto es un fenómeno de regulación. Y normalmente, si yo estoy aquí sentado haciéndole esta clase, mi flujo es X. Si yo tengo que salir corriendo y mi corazón aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad y aumenta las necesidades de flujo, entonces mi flujo basal, que es 1, va a aumentar entre 4 y 5 veces este flujo. Eso ocurre en forma normal. El mecanismo de aumentar el aporte de oxígeno hacia el miocardio, que tiene, ¿no es cierto?, mayores necesidades, básicamente es aumentando el flujo por una vasodilatación distal. En la arteria del medio, lo que vemos, la primera es una arteria sana. En la arteria del medio, lo que vemos es una arteria que
que tiene una enfermedad coronaria en estos ramos grandes epicárdicos. ¿Y qué es lo que hace esta arteria? Para mantener el flujo en estado de reposo, lo que hace, ¿no es cierto?, es ocupar parte de esta vasodilatación que está destinada a ocuparse cuando el miocardio lo requiera. Por lo tanto, estando en reposo, lo que hago yo es mantener, ¿no es cierto?, ocupada parte de mi reserva coronaria. Y si lo que hago es, ¿no es cierto?, inyectarlo con papaverina, como en la vez anterior, mi flujo en esfuerzo o el flujo máximo que yo voy a poder aumentar va a ser 2 veces. Por lo tanto, si yo requeriría más flujo haciendo ejercicio, este flujo va a estar limitado porque en reposo parte de esta irrigación va a estar ocupada por la vasodilatación en reposo que se produce por esta estrechez que tengo. Por lo tanto, el aporte de flujo en una arteria enferma se limita. Si en una arteria normal el flujo en esfuerzo puede aumentar hasta 5 veces, en una arteria, dependiendo del grado de obstrucción, pues empieza a limitar este grado de aumentos de flujo hacia el músculo. Lo que en general va a relacionarse, ¿no es cierto?, con el cuadro clínico. En una arteria que tiene una estrechez crónica, en una arteria de conducción, en reposo el paciente va a estar normal, porque en reposo va a estar ocupando parte de la reserva coronaria, y en esfuerzo, ¿no es cierto?, caminar, subir escala, correr, en el cual su músculo cardíaco va a requerir mayor flujo, este flujo va a estar limitado, no va a aumentar 4 o 5 veces, sino que va a aumentar al doble. Como no puede aumentar en mayor cantidad, el músculo va a requerir, no sé, 4 veces el flujo, la arteria es capaz de aportar 2 veces el flujo, por lo tanto este desequilibrio lo que va a desencadenar es isquemia. Y la isquemia va a desencadenar los síntomas que habíamos hablado. Ahora, lo otro que sabemos es que nosotros relacionamos el grado de estrechez del lumen de la coronaria con el flujo coronario y cuando éste produce síntomas que son isquemia. Por lo tanto, si yo tengo, lo que dice este gráfico es, si yo tengo más del 70% de obstrucción del lumen de la arteria coronaria, esto va a provocar un desequilibrio y este desequilibrio lo que va a desencadenar isquemia. Por otro lado, lo que quiere decir es que placas menores del 50% de obstrucción de la arteria no van a provocar síntomas ni en esfuerzo, pero sí tenemos placas. Y sí, ¿no es cierto?, para tener una manifestación clínica, tienen que obstruir más del 70% del lumen. ¿Cómo llegamos a esta magia de saber cuál es el rango de obstrucción del lumen que me va a provocar síntomas o no? Y de nuevo, vamos a este estudio que hicieron con arterias coronarias de perro. Y lo que se ve, ¿no es cierto?, es la arteria coronaria que está a la izquierda, que se pone un clip y se produce una estenosis. Y ahí tenemos que en el gráfico del lado vemos cómo disminuye o cómo varía el flujo según el grado de estenosis. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, que el flujo coronario es normal hasta el 50%, hasta cuando estas placas obstruyen el 50% del lumen. Entre el 50 y el 85% del lumen obstruido, lo que vemos es que está comprometiendo la reserva coronaria, y entre el 85 y el 100% vemos que está provocando isquemia. Entonces, esto es porque estos experimentos, ¿no es cierto?, o estas experiencias del año 74 determinaron, ¿no es cierto?, qué porcentaje de obstrucción de la arteria iba a provocar isquemia y generar síntomas clínicos. Por lo tanto, una estenosis coronaria mayor del 50% causa, ¿no es cierto?, una disminución del flujo. Y, ¿no es cierto?, una estenosis coronaria lleva, ¿no es cierto?, a una isquemia,
una vez que tiene más del 80-85%. ¿Cuáles son los síntomas, ¿no es cierto?, de la angina, o cuáles son los síntomas que están provocando estos cuadros isquémicos? Primero, en la localización, que ustedes esto ya lo conocen de semiología, ¿no es cierto? Para el dolor anginoso, ¿no es cierto?, tenemos localización, elementos desencadenantes, características, duración. Y como les decía yo, ¿no es cierto?, la localización habitualmente retroesternal, con irradiación al cuello, hombros, brazos, mandíbula, etc. Los elementos desencadenantes, que esto es lo más importante, es el elemento desencadenante es lo que va a desencadenar el desequilibrio entre el aporte y la demanda. El flujo coronario en una arteria que está obstruida es más o menos fijo. Lo que veíamos es que cuando produce isquemia puede aumentar en mayor término, a más o menos el doble del flujo basal, cuando lo normal es 5 veces. Por lo tanto, en términos prácticos, el flujo es más o menos fijo. Por lo tanto, si yo quiero desencadenar el síntoma, tengo que hacer que el músculo cardíaco, ¿no es cierto?, requiera más flujo, y como este flujo va a estar limitado, voy a tener isquemia. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos desencadenantes? Actividad física, estrés emocional, el frío, y, ¿no es cierto?, el 20% de los pacientes puede presentar una cosa que se llama angina de primer esfuerzo, que es menos frecuente, que es una angina que se produce, que los pacientes refieren que caminan, no sé, un trecho en 2 cuadras, 3 cuadras, tienen angina, se detienen, pasa la angina y de ahí, al hacer el mismo esfuerzo, no se presenta. Menos frecuente es la angina de decúbito, que se debe a anginas por cambios posturales, angina nocturna y la angina hemodinámica, que es debido a la larga. Pero de lo que veíamos inicialmente, el elemento desencadenante más importante y que está presente en la mayoría, por no decir todos los pacientes, es el desarrollo de actividad física. Las características de este dolor es un dolor vago, ¿no es cierto?, difícil de definir, a veces opresivo, a veces urente, tiene todas esas características. Y además hay pacientes especiales, como son los diabéticos, los pacientes más viejitos, que tienen una cosa que se llaman equivalentes anginosos. En lugar de tener dolor, tienen disnea, astenia, náuseas, etc. ¿Cuánto dura este dolor? Entre 3 a 5 minutos. Se supone por definición que si dura más de 30 minutos, ya no estamos frente a un cuadro anginoso, sino que estamos frente a un síndrome coronario agudo probablemente. Cuando el dolor, ¿no es cierto?, es demasiado corto, también tiende uno a descartar que esté evaluando a un paciente que tiene angina. Pero de los elementos diagnósticos de la angina, lo más importante es el elemento desencadenante. Como sabemos que puede ser, las características son distintas, el lugar de aparición del dolor puede ser diferente, puede ser el cuello, el tórax, un brazo, las muñecas, la mandíbula. Lo que más importa, o lo que da más información o es más específico para que este dolor se relacione a isquemia, es su relación con el esfuerzo y, ¿no es cierto?, que se den básicamente con el reposo. La localización de la angina es variable, o la localización del dolor anginoso es variable, y es como se ve en ese gráfico, ¿no es cierto?, en que está, puede ser retroesternal, puede ser en esa forma de corbata, puede ser en todos esos signos, aislado o unido. Entonces, como el dolor, la localización del dolor es muy variable, la característica que lo define es básicamente su relación con el esfuerzo. Y aquí están los distintos lugares donde puede presentarse el dolor, ¿no es cierto?, y las causas que lo pueden estar ocasionando. Si es, por ejemplo, dolor retroesternal, puede ser un dolor isquémico, que, ¿no es cierto?, se relaciona con el esfuerzo, puede ser un dolor pericárdico, puede ser por el esófago, disección aórtica, etc. Y así, en todos los lugares en que yo tengo un dolor de la localización de la angina, puede estar determinado por una serie de trastornos o una serie de enfermedades. Sin embargo, lo que define a esto como angina es su relación con el esfuerzo. Ahora,
Dependiendo del grado de obstrucción que uno tenga en una arteria. En la medida que la arteria esté más obstruida, va a limitar más el esfuerzo. Y así se define como, según la clasificación canadiense, la angina entre capacidad funcional 1 y capacidad funcional 4. La capacidad funcional 1 es la angina que se produce solo en ejercicio extraordinario. En la actividad física habitual no se produce y en grandes esfuerzos sí puedes tener angina. La capacidad funcional 2 es cuando hay una ligera limitación a la actividad habitual y para definir en cuánto camina o no cuánto camina, el límite son 2 cuadras. Si camina más de 2 cuadras y tiene síntomas, entonces en general es capacidad funcional 2. Subir más de un piso a paso normal y ahí se desencadena la angina, eso es capacidad funcional 2. Capacidad funcional 3 es cuando ya tu actividad normal está muy limitada y al caminar menos de 2 cuadras o al subir menos del piso de una escala. Y capacidad funcional 4 es una angina al realizar mínima actividad. Por ejemplo, peinarse, lavarse la cara, caminar desde la cama al baño, eso produce angina, eso es capacidad funcional 4. Y este tipo de angina o el grado de angina está relacionado con, ¿no es cierto?, el grado de obstrucción coronaria. Si yo tengo una arteria coronaria que está obstruida en un 95, 98%, probablemente voy a tener una angina capacidad funcional 4. Si tengo una arteria que tiene una obstrucción del 70, 75%, probablemente voy a tener una angina capacidad funcional 1. Y esto, ¿no es cierto?, el grado es muy importante porque, ¿no es cierto?, va a definir el pronóstico. Y así tenemos, ¿no es cierto?, aquí tenemos los distintos tipos de angina, capacidad 1, 2, 3, 4, y, ¿no es cierto?, la mortalidad que se produce. ¿No es cierto? Y ahí vemos grado de sobrevida, 100%, y al plazo de 2 años, la angina capacidad funcional 1, ¿no es cierto?, la sobrevida 80%, la angina capacidad funcional, no, perdón, la angina capacidad funcional 1, la sobrevida es 98%, la angina capacidad funcional 4, la sobrevida es 80%. O sea, está claramente determinado que según la capacidad funcional que tenga la angina, es el pronóstico que va a tener. Angina capacidad funcional 4, sobrevida a 2 años, 80%, o sea, 20% de mortalidad. Y, ¿no es cierto?, desde el punto de vista clínico, podemos clasificar, ¿no es cierto?, nuestra angina y determinar con qué frecuencia se va a relacionar con enfermedad coronaria. Cuando un paciente consulta por dolor torácico, ¿no es cierto?, yo lo que quiero saber es si este paciente tiene o no tiene mala subcoronaria. Y aquí tenemos los elementos que la caracterizan. Entonces, en general, si el dolor por el que consulta el paciente es un malestar retroesternal de duración característica, es decir, si yo tengo un dolor opresivo retroesternal, característica 1. Característica 2, que se desencadena en el ejercicio. Característica 3, que cede con el reposo. Si yo tengo estas 3 características, malestar retroesternal opresivo, 1, causado por el ejercicio, 2, y que cede con el reposo, 3, eso se califica como una angina típica y la correlación con una enfermedad coronaria es 70%. Si yo tengo un dolor, ¿no es cierto?, que tiene, en lugar de estas 3 características, tiene 2 características, entonces se clasifica como angina atípica y la correlación con enfermedad coronaria es 50%. Cuando tengo un dolor torácico no cardíaco, es decir, cumple con una o ninguna de estas características. Si tiene 3, tiene enfermedad coronaria. Si tiene 2, tiene alguna probabilidad, 50%, de tener enfermedad coronaria. Y si tiene una de estas características, la posibilidad que tenga enfermedad coronaria es mínima.
Por lo tanto, cuando tú evalúas a un paciente, lo más importante, como ustedes pueden ver, es el cuento, es qué es lo que le sucede al paciente. La anamnesis en la enfermedad coronaria y en la angina es uno de los pasos más importantes. Entonces, ahí ustedes clasifican, si un paciente consulta por dolor en el pecho, tienen que caracterizar primero si es una angina típica, atípica o dolor torácico, y se van a orientar ustedes si es más probable o menos probable que tengan enfermedad coronaria. Segundo, que tenga factores de riesgo que hagan más frecuente esta enfermedad. Hay algunas enfermedades y algunas características que se han determinado que con mayor frecuencia producen esta acumulación de colesterol en las arterias coronarias. Y esos son factores que se llaman factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Dentro de los no modificables está, primero, los antecedentes coronarios en la familia. Si uno tiene familiares directos que han tenido infarto, jóvenes, que jóvenes se definen menos de 45 años, pacientes, o sea, eso es un factor de riesgo no modificable. La edad. Si tú tienes sobre 55 años, la probabilidad de tener enfermedad coronaria es mayor. El sexo, si eres hombre, ¿no es cierto? También tu probabilidad de tener enfermedad coronaria es mayor. Estos son factores de riesgo no modificables. Edad, sexo y, ¿no es cierto?, antecedentes genéticos familiares. Tercero, hay enfermedades que también, ¿no es cierto?, van a dar mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad. La hipertensión, la diabetes, el tabaquismo. En general, las características más frecuentes que nosotros vemos en los pacientes que tienen enfermedad coronaria es hipertensión, diabetes, tabaquismo. Esos son factores de riesgo muy importantes. Las dislipidemias, ¿no es cierto?, también es un factor de riesgo modificable, ¿no es cierto?, que va a aumentar la probabilidad de tener enfermedad coronaria. Por lo tanto, en un paciente que consulta por angina, que reúne estos factores de riesgo, la probabilidad de que este dolor torácico sea, ¿no es cierto?, coronario es mayor. Y como decíamos, tenemos dentro de estos factores de riesgo los factores de riesgo no modificables y los factores de riesgo que son modificables. El 90% de los infartos son atribuibles a factores de riesgo modificables. Para eso, ¿no es cierto?, hay que modificar la dieta, el sedentarismo, la hipertensión, controlar la diabetes, obesidad, dislipidemia, tabaquismo, etc. Entonces, el paciente, si tiene clínica de dolor torácico, como habíamos hablado, si tiene factores de riesgo, la probabilidad de que este dolor sea debido a enfermedad coronaria es muy alta. ¿En qué aporta el examen físico en los pacientes con un síndrome coronario crónico, ¿no es cierto?, en determinar si hay otra patología cardiológica asociada que produzca esto? Por ejemplo, si un paciente tiene esta clínica que vimos, de una angina típica, tiene, ¿no es cierto?, factores de riesgo y yo encuentro un soplo, este soplo me puede, ¿no es cierto?, estar determinando que hay otras causas de angina que no sea por enfermedad coronaria, y aquí, ¿no es cierto?, tenemos que descartar la presencia de estenosis aórtica o miocardiopatía hipertrófica que van a provocar angina o isquemia con coronaria que son normales. Determinar que tenga cifras tensionales elevadas, determinar acumulaciones de colesterol en la piel, que se llaman santelasma, y, ¿no es cierto?, lo otro que ayuda a que estos pacientes, ¿no es cierto?, tienen mayor probabilidad de tener enfermedad coronaria es la presencia de enfermedad arterial periférica. ¿Cómo se determina eso? Ocultando y viendo si tienen soplo carotidio o soplo en la arteria femoral. La presencia de soplos femorales o el antecedente de tener enfermedad arterial periférica se asocia en un 70% a tener enfermedad coronaria. Si durante un episodio anginoso, que eso es nunca, tú podrías en el examen físico, en el examen cardíaco, ¿no es cierto?, determinar algunas de estas características, pero la probabilidad en un paciente con un síndrome coronario crónico presenciar un episodio anginoso es difícil.
En el electrocardiograma, ¿qué es lo que espera uno en un paciente con un síndrome coronario crónico? Que el electro sea normal. Habitualmente en el 60% de las veces, ¿no es cierto?, el electro es normal. Y hay algunas alteraciones que dan un mal pronóstico en los pacientes que yo estoy sospechando que tienen una angina. Eso es la presencia de bloqueo completo de rama izquierda, la presencia de un infarto agudo del miocardio antiguo, alteraciones de sobrecarga del ventrículo izquierdo, bloqueos de distinto tipo y la fibrilación auricular. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, lo habitual, lo más frecuente es que en un paciente que tenga angina y que yo lo estoy evaluando, el 60%, o sea, la mayoría de las veces, puede tener un electro normal. En un paciente que yo ya determino, ¿no es cierto?, que tengo angina, por ejemplo, un paciente hombre de 65 años, que tiene factores de riesgo, que tiene un cuadro de dolor retroesternal opresivo que se desencadena en el esfuerzo y que cede con el reposo, lo examino, no tiene soplo, le hago un electro y está normal, entonces yo lo que necesito saber es si este paciente lo que debo hacer es estratificar el riesgo. Uno de los elementos que teníamos para estratificar el riesgo, como veíamos, era la capacidad funcional de la angina. Si tiene una angina capacidad funcional mayor, 3 o 4, tiene un riesgo bastante mayor si tiene una capacidad funcional 1. ¿A qué se refiere con el riesgo de estratificación? Es el riesgo que tiene un paciente de presentar muerte cardiovascular o infarto agudo al miocardio. Y, ¿no es cierto?, el objetivo de eso, de estratificar a estos pacientes, es informarle al paciente lo que tiene que hacer, las características de su cuadro y la gravedad que tiene. Para así, ¿no es cierto?, determinar cuál es el tratamiento más adecuado, si es tratamiento médico o si hay que hacer un grado de arreglar estas coronarias que se llama revascularización, ¿no es cierto?, por ciento de mortalidad anual, bajo riesgo menos del 1% y un riesgo intermedio entre 1 y 2% de mortalidad. ¿Cómo valoramos el riesgo de un paciente? Ya veíamos desde el punto de vista clínico, la capacidad funcional de la isquemia. Segundo, desde el punto de vista de test de provocación de isquemia. Realizar un test específico en el cual me determine cuál es la isquemia o qué grado de isquemia tiene este paciente, determinar la función ventricular, ¿no es cierto?, y después determinar el grado o tipo de lesiones que tiene el paciente. Desde el punto de vista clínico me ayuda la historia, test de provocación de isquemia son distintos test que lo que van a provocar, ¿no es cierto?, es este desequilibrio entre el aporte y la demanda. Para eso lo podemos hacer ejercicio, podemos aumentar, ¿no es cierto?, la contractilidad del corazón y podemos evaluar las alteraciones clínicas, las alteraciones eléctricas, las alteraciones de motilidad. La función ventricular en un paciente con angina, si está deteriorada, le da un peor pronóstico, y esto se puede determinar a través de la ecocardiografía y finalmente mirar las lesiones coronarias, cuáles son las lesiones y cuál es el pronóstico que tiene. Eso se hace con exámenes que pueden ser invasivos, que es la angiografía. ¿Cuáles son los métodos para detectar isquemia? Tenemos métodos que están destinados a estratificar el riesgo y el manejo terapéutico, que son pruebas de estrés basadas en la inducción de isquemia o de vasodilatación coronaria. Los métodos de inducción básicamente son métodos en los cuales yo aumento el consumo de oxígeno del miocardio. ¿Cuál es el método para hacer esto? El más fisiológico es hacer desarrollar ejercicio al paciente. El ejercicio lo que va a hacer es aumentar la contractilidad, la precarga y poscarga y aumenta la demanda del oxígeno. La respuesta se valora como la frecuencia cardíaca al final del esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo quiero, en un paciente que tiene angina, quiero determinar, quiero provocar el síntoma, lo que tengo que hacer, ¿no es cierto?, es aumentar el consumo de oxígeno del miocardio y lo hago de manera más fisiológica, que es el ejercicio.
Este examen, ¿no es cierto?, del test de esfuerzo, que a los pacientes, ¿no es cierto?, los someto a ejercicio en una banda, monitorizo los síntomas, que en este caso es la angina, y monitorizo la actividad eléctrica, que son cambios del electrocardiograma. Otra manera de inducir isquemia en pacientes que están imposibilitados de hacer ejercicio, pacientes mayores, pacientes que tienen dificultades para la movilización, entonces lo que puedo hacer es provocar un aumento de la frecuencia cardíaca del corazón y aumentar un aumento de la contractilidad con métodos farmacológicos. Y, ¿no es cierto?, puedo evaluar en este caso también, ¿no es cierto?, alteraciones clínicas, alteraciones eléctricas o alteraciones de motilidad. El método más que está disponible y que usamos a diario es el test de esfuerzo, y la utilidad es mayor en pacientes con angina con electrocardiograma basal normal, o sea, en la mayoría de los pacientes, y, ¿no es cierto?, con alto riesgo de presentar enfermedad coronaria. Es decir, ¿en qué paciente es útil el test de esfuerzo? En un paciente que tiene una angina típica, que tiene un electro normal y que yo quiero definir qué grado de isquemia tiene. Tiene utilidad pronóstica, discrimina o diferencia pacientes que se encuentran en alto riesgo de presentar complicaciones futuras, valora la capacidad funcional, cuánto ejercicio hace, y comprueba también el grado de respuesta al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es un paciente que el test de esfuerzo es un examen que dura 12 minutos. Son etapas de 3 minutos que progresivamente en esta banda de caminar aumenta la velocidad y aumenta la pendiente, y nosotros evaluamos la presencia o no de síntomas, angina. Tiene un trazado electrocardiográfico que es continuo y vamos viendo las alteraciones que se producen. Y básicamente la alteración que se evalúa es un infra del nivel del segmento ST del electrocardiograma, que está dando cuenta de isquemia subendocárdica. Evaluamos la presión arterial y, ¿no es cierto?, evaluamos la capacidad funcional, que es cuánto el paciente puede caminar en el tiempo. La utilidad pronóstica es que los pacientes que desarrollan isquemia, es decir, si tienen angina, cambios del electrocardiograma dentro de la primera etapa, son pacientes de alto riesgo y se relaciona que tienen una enfermedad coronaria severa y, ¿no es cierto?, que por esta condición, ¿no es cierto?, necesitan algún tipo de revascularización miocárdica y, ¿no es cierto?, van a ir directo a la coronariografía. Valora la capacidad funcional, es decir, cuántas etapas puede avanzar en el test, y comprueba el grado de respuesta al tratamiento. Es decir, si un paciente tiene angina, capacidad funcional 2, y yo defino que este señor le va a dar tratamiento, entonces puedo evaluar, ¿no es cierto?, con el test de esfuerzo, objetivar si mi tratamiento ha hecho que mejore sus síntomas, su capacidad funcional, etc. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que evaluamos en el test de esfuerzo, que arriba, ¿no es cierto?, está el electrocardiograma en reposo y cómo va, ¿no es cierto?, variando dependiendo de la cantidad de ejercicio. Aquí dice en el primer trazado, antes de partir con el examen, en el segundo trazado, en el pic de ejercicio, el máximo ejercicio que él pudo hacer, y lo que apreciamos, ¿no es cierto?, es este cambio del segmento ST, que es un infranivel que está demostrando, ¿no es cierto?, isquemia miocardial. Y abajo están el periodo de recuperación, se detiene el ejercicio y se evalúa, ¿no es cierto?, cómo varía el electrocardiograma. Lo habitual es que el electrocardiograma se normalice a los 5 o 6 minutos. Si no se normaliza, quiere decir que tiene un grado de isquemia muy importante y también, ¿no es cierto?, debería ser sometido a algún procedimiento de revascularización. Acá, ¿no es cierto?, lo que vemos es cómo se evalúa el electrocardiograma, y lo que tenemos que en el punto 2 y 3 estamos evaluando el segmento ST. El segmento ST, la línea isoeléctrica, es donde llega el número 1, y el 2 y 3, ¿no es cierto?, está evaluando el grado de infranivel transitorio, ¿no es cierto?, que se produce en el test de esfuerzo. Como decíamos, ¿no es cierto?, la isquemia produce
alteraciones clínicas, eléctricas y mecánicas. Basado en las alteraciones mecánicas, que es las alteraciones de la motilidad, lo que se evalúa, ¿no es cierto?, con la ecocardiografía es la isquemia. ¿Qué es lo que hacemos, ¿no es cierto? De nuevo desencadenamos isquemia, que puede ser con el esfuerzo o puede ser con algún medicamento. Si esta está desencadenada con el esfuerzo, entonces se llama un eco de esfuerzo y lo subimos al paciente al treadmill, a la cinta caminadora, lo llevamos a un esfuerzo mayor y una vez que alcanzamos una frecuencia cardíaca determinada, se hace el eco en ese momento. Y lo que se determina es si hay alteraciones de la motilidad. Se hace un eco en reposo, un eco en el esfuerzo máximo y se evalúa la motilidad. Esto está diseñado básicamente en pacientes, como veíamos en el test de esfuerzo, son pacientes que tienen angina y electronormal. En estos pacientes el eco estrés o el eco esfuerzo está indicado en pacientes que tienen un electro que es de difícil interpretación en el test de esfuerzo, por lo tanto vamos a ver alteraciones de motilidad. El eco 2-butamina es el mismo método, la diferencia es que en lugar de hacer un esfuerzo y mirar la motilidad, lo que hacemos acá es que a través de un fármaco, ¿no es cierto?, hace el corazón aumente el consumo de oxígeno. Esto lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la contractilidad, genera isquemia, y esta generación de isquemia va a evaluar alteraciones de la motilidad. Acá están distintas paredes del corazón que se ven en la ecocardiografía, ¿no es cierto? Y como sabemos, las distintas paredes se relacionan con distintas arterias. La pared anterior con la arteria descendente anterior, la pared lateral con la arteria circunfleja, la pared inferior con la arteria coronaria derecha. Por lo tanto, otra ventaja que tiene el eco estrés o el eco de esfuerzo es localizar la isquemia. En el test de esfuerzo, cuando yo hago un examen y evalúo la alteración clínica y eléctrica, independiente que sean las derivaciones, por ejemplo, de la pared anterior, da lo mismo porque no localiza la arteria que debería estar afectada. No así el eco, que dependiendo de la alteración de la motilidad de la pared que tenga, va a definir la arteria que está comprometida. Como les decía, si está comprometida la pared anterior, probablemente la arteria que está enferma es la descendente anterior. Si está comprometida la pared inferior, probablemente la arteria que está comprometida es la coronaria derecha. Y si está comprometida la pared lateral, probablemente la que está comprometida es la arteria circunfleja. Y dependiendo de las paredes que tenemos, ¿no es cierto?, determinamos o localizamos. Primero determinamos si hay o no hay isquemia, y segundo determinamos cuál es la arteria probablemente que está comprometida. Lo otro que me va a dar información es de la función ventricular. Y como decíamos, a mayor deterioro de la función ventricular, peor pronóstico. Y acá, ¿no es cierto?, es el eco que evalúa, ¿no es cierto?, los distintos segmentos y las alteraciones de motilidad. La motilidad normal es que el ventrículo se contrae en forma armónica. Hipoquinesia es que hay una disminución de la contractilidad. Aquinético es que hay una zona que no se mueve nada. Disquinético es que tiene una contracción paradójica, es decir, cuando hay una contracción, hay una zona que se mueve en sentido contrario. Lo otro que tenemos para evaluar la isquemia son técnicas que se llaman isotópicas, que es el SPECT miocárdico. Y el SPECT miocárdico, ¿no es cierto?, lo que hace es un radiofármaco que se inyecta, y este radiofármaco tiene la cinética del potasio. Por lo tanto, el potasio es intracelular y llega, ¿no es cierto?, a la célula a través de la sangre. Por lo tanto, en ventrículos o áreas del ventrículo que están sin irrigación, por ejemplo, un infarto antiguo que tiene necrosis en donde no hay irrigación, entonces en esa zona no va a llegar el fármaco y se va a ver una zona que no se va a pintar, digamos así, aunque el radiofármaco no va a llegar, que es una zona oscura. Y lo que hacemos es, ¿no es cierto?, va a servir para ver zonas de necrosis y zonas de isquemia. Por lo tanto, lo que se hace es que, igual que los otros exámenes,
Se provoca una isquemia, en este caso con un medicamento, que es la dobutamina, se inyecta el radiofármaco, se hace una inyección en reposo, se hace una inyección en estrés y se determina a través de una gama cámara, ¿no es cierto?, que va a registrar, ¿no es cierto?, la radiación de este fármaco, dónde llegó el fármaco y cómo se distribuyó, ya sea en reposo o en isquemia. Y estas son las imágenes que da, ¿no es cierto?, el SPECT miocárdico, que son las imágenes como similares a las que veíamos en el eco. Este picarón, ¿no es cierto?, que la gama cámara muestra así fluorescente que se perfunde perfectamente. En la medida, si ustedes ven abajo, en la imagen de abajo es en reposo, arriba es en estrés, vemos que en la imagen de la derecha, que es un corte transversal, hay una zona que falta, ¿no es cierto?, que es donde está la flecha, son zonas que se pintan menos, y esa zona que se pinta menos es que en esfuerzo, ¿no es cierto?, este paciente, o al poner este medicamento que va a hacer que aumente el requerimiento de oxígeno al miocardio, la arteria correspondiente a irrigar a esa zona no es capaz de aportarlo y hay una zona que no se dibuja y esta de isquemia, que como también ustedes ven es una isquemia localizatoria, en este caso la pared posterior. Estos exámenes, ¿no es cierto? El examen, perdón, estos exámenes que hemos visto, que es el test de esfuerzo, que vamos a hacer al paciente hacer ejercicio, el eco esfuerzo o ecoestrés y el SPECT miocárdico, son todas técnicas funcionales. Lo que estoy haciendo yo es generar isquemia. Otro tipo de test son estos exámenes de imágenes, que yo voy a mirar la arteria. Y en estos exámenes de imágenes están el angioTAC coronario y la coronariografía. El angioTAC coronario, ¿no es cierto?, es un examen no invasivo, que es un escáner de las coronarias y que nos va a mostrar la anatomía. Y la coronariografía es un examen invasivo que yo necesito invadir al paciente. Se punciona una arteria, se suben unos catéteres. Por lo tanto, la coronariografía, la utilidad mayor, es que es un examen que, si bien es diagnóstico, también es terapéutico, en el sentido que está destinado a reparar o revascularizar las arterias coronarias mediante angioplastia. El angioTAC coronario es un examen diagnóstico y está validado básicamente en pacientes que tienen bajo riesgo y yo lo que quiero, la información que quiero obtener es si sus coronarias están sanas o enfermas. El angioTAC coronario, como decía, este escáner de coronario, lo que va a hacer es que va a mirar de esta forma no invasiva, va a hacer una reproducción de las arterias en 3D y uno va a mirar si hay zonas estenóticas en la arteria epicárdica. Esas son las imágenes que se ven, que son bastante claras, que se ven, ¿no es cierto?, ahí el tronco coronario, etc. Y la coronariografía es la técnica más utilizada para el estudio, ¿no es cierto?, y el tratamiento de las obstrucciones coronarias. Esto es un examen radiológico, ¿no es cierto?, en el cual tenemos un equipo de rayos que se llama Marco C y una mesa, y lo que se hace es obtener distintas imágenes planares del corazón. Con eso vemos la distribución y vemos la anatomía de las coronarias y cómo se van a distribuir, ¿no es cierto?, en el miocardio. Ahí tenemos una imagen de una coronariografía en que está el tronco coronario izquierdo, la coronaria izquierda en general, la circunfleja y la descendente anterior, y nosotros lo que vemos ahí es si existen lesiones que se tengan que revascularizar. Por lo tanto, tenemos exámenes para evaluar la enfermedad coronaria, que son exámenes funcionales y exámenes de imagen. ¿Cuál es el tratamiento? Sus objetivos en el síndrome coronario crónico, sus objetivos son prevenir la morbimortalidad cardiovascular y mejorar la calidad de vida del paciente. El tratamiento médico, la angioplastía o la cirugía de bypass coronario han demostrado controlar los síntomas y mejorar el tiempo de isquemia durante el ejercicio en forma variable. El tratamiento médico y la cirugía, hasta lo que sabemos ahora, mejoran la sobrevida en los pacientes con síndromes coronarios crónicos. La angioplastía
básicamente controla los síntomas en los síndromes coronarios. Y acá tenemos que lo que se hace, ¿no es cierto?, en los pacientes que requieren cirugía, son pacientes que tienen angina, que se han catalogado por los distintos como de alto riesgo, se hace la coronariografía demuestra algunas lesiones que son severas, como lesión de tronco, lesión de múltiples vasos, que en general la resolución de estos son la cirugía. Y estos son los puentes que se realizan, que el puente más frecuente, el que tenemos ahí arriba y a la izquierda, que es la arteria mamaria a la descendente anterior. Acá tenemos una técnica que son doble mamaria, que es la mamaria izquierda a la descendente anterior y mamaria derecha arteria circunfleja. El del lado son puentes secuenciales, que de la misma mamaria se sacan dos brazos, ¿no es cierto? Y van a perfundir dos ramas de las coronarias, etc. Y abajo lo que vemos son los puentes venosos, que se saca una vena, la vena safena de la extremidad, y se hace un puente desde el lado hasta la arteria que se quiere revascularizar. En el síndrome coronario crónico, lo que es muy válido es el tratamiento médico, que los objetivos son aliviar los síntomas y prevenir los eventos como son, ¿no es cierto?, infarto o que este paciente tenga síndrome coronario. Los tratamientos son básicamente beta bloqueadores, que el objetivo de los beta bloqueadores es disminuir, ¿no es cierto?, el consumo de oxígeno al miocardio, porque disminuyen la frecuencia cardíaca y disminuyen la contractilidad. Los calcio antagonistas, ¿no es cierto?, que lo que hacen también es, ¿no es cierto?, disminuir la contractilidad y disminuir la frecuencia cardíaca. Estos son fármacos de segunda línea que se usan cuando los pacientes no toleran los beta bloqueadores. Los nitratos, que básicamente son venodilatadores, ya son dilatadores coronarios. Y los tratamientos, ¿no es cierto?, que están destinados a la prevención de eventos, como son los antiagregantes plaquetarios, la aspirina, el clopidogrel, y polipemiantes, ¿no es cierto?, que son básicamente las estatinas, y antioxidantes que no se ha demostrado mucho su validez. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, según las últimas guías clínicas, cuáles son los fármacos de primera, segunda y tercera línea. Como ustedes ven, ¿no es cierto?, dependiendo, la terapia estándar son beta bloqueadores, y va a depender, ¿no es cierto?, de la frecuencia cardíaca, si hay disfunción ventricular, etc. Y dependiendo, ¿no es cierto?, si van respondiendo o no al tratamiento, se van adicionando los fármacos que se van ahí viendo en esta tabla. Los procedimientos de revascularización están destinados a los pacientes que tienen alto riesgo o pacientes, ¿no es cierto?, que son refractarios al tratamiento. Si tú tienes un paciente con angina y el paciente no responde al tratamiento, la primera, segunda, tercera etapa, y se mantiene con angina, entonces deberían ir a un procedimiento de revascularización, que básicamente puede ser la angioplastía, que se ha comprobado su eficacia en controlar los síntomas y mejoría en la sobrevida de que tienen alto riesgo. Y la cirugía de bypass, ¿no es cierto?, que mejora la sobrevida y la sintomatología. ¿Cuándo se utiliza uno u otro? Básicamente dependiendo de la severidad de la enfermedad, si tiene más o menos arterias lesionadas, etc. Eso. Ya, niños, eso es lo que tiene que ver con isquemia, fisiopatología, síndrome coronario crónico, manejo, tratamiento, diagnóstico, etc. ¿Preguntas, no?